Saludos, muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis? El ajedrez en la Universidad de Salamanca, así es como se llama, como estáis viendo en vuestras pantallas, esta mesa redonda, aquí en Salamanca, cuna del ajedrez moderno, que es como se llama pues este certamen internacional de ajedrez que se está celebrando estos días, en este festival de ajedrez que se está celebrando estos días en Salamanca. Nos encontramos en el edificio de cursos internacionales. Tenemos además el honor, el orgullo prácticamente de ser de los primeros en estrenarlo, para llevar a cabo esta mesa redonda, como os decía, que lleva por título El ajedrez en la Universidad de Salamanca. Vamos a descubrir juntos, ya os lo adelanto, un montón de cosas sobre el ajedrez moderno y Salamanca. Y ya os digo que Salamanca y la Universidad de Salamanca tienen muchísima relación con el ajedrez moderno. Hay muchos que piensan que aquí, y por eso lleva ese título, aquí nació el ajedrez moderno. Bueno, como os decía, estos días está celebrando aquí en Salamanca el tercer festival de ajedrez de Salamanca, en el Colegio Arzobispo Fonseca, con las mayores medidas de seguridad posibles debido a la situación, ya lo sabéis. Pues debemos agradecer aquí, en este caso, al Servicio de Deportes de la Universidad de Salamanca, pues su colaboración, ya que gracias a ellos se ha podido llevar a cabo, se ha podido hacer los test de antígenos para garantizar la seguridad de todos los participantes en este torneo, y además las conferencias y mesas redondas pues se están realizando, como podéis comprobar, vía streaming, y los actos se celebran lamentablemente sin público. Aquí estamos los que veis en pantalla, algún invitado más que ahora os presentaré, y bueno, pues nos encantará recuperar, ojalá el año que viene sea posible recuperar la presencialidad y que también vosotros estéis aquí en lugar de vía telemática, pues presencialmente en la ciudad de Salamanca. Os voy a presentar ya uno a uno a nuestros ponentes, no quiero perder tiempo porque tengo muchísimas ganas de hablar, y mira, os voy a pedir a todos nuestros ponentes de hoy un titular para que nos digan, cada uno de ellos, dónde sitúan el debate sobre esa relación entre Salamanca, la ciudad de Salamanca, y el ajedrez. Empiezo presentando a don Pablo de Unamuno, antiguo alumno de Medicina de la Universidad de Salamanca, y por el apellido habrán averiguado que alguna relación tiene con don Miguel de Unamuno. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Alguna relación, no? Nieto, soy nieto. Nieto. ¿De qué te gustaría hablar? En esa relación que yo decía entre Salamanca y el ajedrez. Hombre, no cabe duda. Yo creo que de la relación que tuvo Miguel de Unamuno, mi abuelo, con el ajedrez, por supuesto. Eso sería lo fundamental. ¿Te digo una provocación? Sí, claro. ¿Esa relación fue de amor-odio, como algunos por ahí dicen, o no? Lo vemos luego, ¿no? Lo vemos con calma. Lo vemos luego. Yo creo que sí habrá algo que decir al respecto. Joder, qué bien trabajar con profesionales, porque me dice, lo vemos luego, no se vayan todavía, que enseguida llega lo bueno, ¿no? También os quiero presentar a Ana Chaguacera, que es directora de la Casa Museo Unamuno. Ya vais viendo, ¿no?, esta relación que se establece aquí. Bienvenida, Ana. Buenas tardes, Sergio. Una vez más. Gracias. Encantado de compartir mesa contigo. Aunque siempre decimos lo de mesa redonda y no hay mesa. Uno tiene una mesita, soy yo, pero bueno. ¿A ti por dónde te gustaría empezar a indagar en esa relación entre Salamanca y el ajedrez? Pues verás, yo como complemento a Pablo, a mí me gustaría hablar de una casa museo Unamuno diferente, con un protagonista diferente a otras ocasiones, que suele ser Miguel de Unamuno, y centrarme más en la familia Unamuno. Así que mi titular sería La familia de Miguel de Unamuno y su vínculo pasado, presente y futuro con la casa museo. Pues luego indagamos también por ahí, pasado, presente. Y lo de futuro, no voy a decir me inquieta, no, me provoca mucha curiosidad. Bien. Por ver qué tenéis en la cabeza. Gracias por estar con nosotros. Y además, como decía Ana Chaguacera, directora de la Casa Museo Unamuno. También voy a presentar a Margarita Beceras, que es directora de la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca. Margarita, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Y a ti qué? ¿Por dónde te gustaría? Bueno, es que tú tienes ahí unos cuantos titulares, pero ¿cuál te gustaría destacar? Bueno, pues vamos a hablar un poco de la vitalidad de la imprenta salmantina, ¿no?, que hace que el ajedrez moderno, la primera vez que se pone sobre imprenta, que se pone en molde, sea aquí en Salamanca, y por tanto de la biblioteca que me encanta dirigir, que tiene unas colecciones muy importantes de incunables y de otras obras. Uy, ya sale la palabra. ¿Qué es un incunable? ¿Incunables, sigo yo? Sí. Sí, es que me interesa mucho saber qué es un incunable. Vamos a dejarlo claro. Un incunable es un libro impreso en el siglo XV. La imprenta nace, la imprenta con tipos móviles, esa que de pequeños nos decían, la imprenta la inventó Gutenberg. Bien, lo que inventa Gutenberg en Alemania, en Mainz, es la imprenta con tipos móviles a mitad del siglo XV, y lo que llamamos incunables son los impresos que se hacen en el siglo XV, hasta 1501, por poner alguna frontera. Y para que nos acordemos, incunable, que viene del latín, es la evolución de incunabula, que significa en la cunita. Así que no nos olvidemos, son los libros que están en la cunita de la imprenta, los libros bebés. Vale.
Margarita, entonces un incunable no es un libro antiguo bonito, ¿no? No tiene por qué ser, es un libro antiguo, desde luego, no tiene por qué ser bonito y luego, desde luego lo que no es un manuscrito. Venga, eso ya ha quedado claro, ¿vale? Yo sé que todos los que estáis aquí lo sabéis, pero como te han llegado miles de veces en tu vida con esta confusión de los incunables, pues hemos decidido que lo resolvíamos cuanto antes. Vale. Déjame también que os presente a Amador González de la Nava, que es el maestro de la Federación Internacional de Ajedrez desde el año 1999. Amador, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, y Sergio. Responsable de todo esto. Sí, es un poco ahí el liante, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el que ha montado este lío, sí. Vamos a ver. Sí, te voy a preguntar también por dónde te gustaría a ti hablar de esa relación entre el ajedrez y Salamanca, pero también te quiero preguntar, lo primero, ¿por dónde se empieza a trabajar para montar un festival de ajedrez ya del calado que tiene este tercer festival de ajedrez de Salamanca? Bueno, es la tercera edición y un poco fue el motivo de montar este tinglao, por decirlo de alguna manera, fue reivindicar la importancia de Salamanca y de su universidad en la historia del ajedrez, ¿no? Como el primer lugar en el que se recogieron en un tratado las reglas del ajedrez moderno, reglas que nacieron en el siglo XV y que por primera vez vieron la luz en un tratado, en un incunable, en el año 1497 aproximadamente. Fecha límite sería esa, 1496-1497, y fue escrito por un estudiante de esta universidad y publicado en esta ciudad. Mira, tienes un cartel de alumni justo detrás de ti. Podemos decir, por tanto, que el ajedrez moderno, el primer tratado sale de un antiguo alumno de la de Salamanca. Pues efectivamente. Es obra de un alumni, sí. Es obra de un alumni. Eso es. Aunque él no estaba dado de alta como socio. Eso llegó mucho después. Y enseguida te voy a preguntar también por ese cambio en las normas, ¿no? Que dio paso a ese ajedrez moderno y cuáles son algunas de las cosas que te gustaría destacar. Antes, en esta primera ronda, os quiero presentar, lo tenemos vía telemática, a un buen amigo, al que todos conocéis. Se llama Fernando Sánchez Dragó. Es escritor y tras muchas cosas. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ante todo, Sergio, un aviso. A ti te oigo perfectamente, pero en cambio a los demás ponentes de la mesa redonda los oigo como si estuvieran en una lejana galaxia. Pues mira, vamos a intentar desfacer ese entuerto. Seguramente seré yo que estaré pisando algún cable, no te preocupes, ahora lo arreglamos para que lo puedas escuchar bien. Mira, me dicen que ya han encontrado el cable, ya los vas a ver bien. Mientras ahora los escuchas mejor, a ti te voy a preguntar, bueno, tú nos puedes contar muchas cosas porque tienes muchas anécdotas, las compartías conmigo cuando hablábamos hace un rato, pero así, a modo titular, ¿por qué te gusta tanto a ti el ajedrez? ¿Qué le has visto tú al ajedrez? ¿Qué le has encontrado al ajedrez? Bueno, pues mira, el titular me lo da nada menos, ya que estoy en una universidad como lo es la de Salamanca, que fue el faro que alumbró todas las demás universidades en Iberoamérica. El titular me lo da Borges. Borges escribió 2 sonetos dedicados al ajedrez. Y uno de esos sonetos terminaba diciendo: en el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Y si es infinito, en él cabe todo. Para mí el ajedrez ha sido una escuela de vida. Me ha transmitido un lenguaje universal, que es el lenguaje de la mente, que funciona en todos los lugares de la Tierra. Es una especie de esperanto intelectual y al mismo tiempo me ha enseñado a vivir. Me ha enseñado la estrategia del hombre frente a la existencia, frente a la soledad, frente a sus semejantes, frente a todos los desafíos de la vida. Entonces, para mí es importantísimo. Mira lo que tengo aquí. Este es mi ajedrez de viaje. Yo siempre que viajo llevo un ajedrez. Ahí, a la izquierda, no lo veo, no se ve, tengo un tablero de ajedrez más grande. Y aquí, a mi derecha, está mi hijo Aquela, que tiene 8 años y con el cual juego a menudo al ajedrez. Así que el ajedrez forma parte de mi vida, intrínseca. Ahora bien, otra cita literaria. No sé si era Oscar Wilde o Lord Byron el que decía que dejó de jugar al ajedrez porque como juego era mucho juego y como ciencia era poca ciencia. Bueno, realmente el ajedrez puede llegar a convertirse en una obsesión, y así lo han reflejado, por ejemplo, Dostoyevsky en su novela El jugador o Stefan Zweig en su novela El jugador de ajedrez, y para mí llegó a ser también una obsesión. Entonces, en un determinado momento, hace ya bastantes años, decidí poner freno a esa obsesión y dedicarme a otras cosas, a la literatura, por ejemplo. Luego me cuentas esa relación tuya que nace, no sé si nace, pero que empezaste a cultivar de manera potente hacia el ajedrez en la cárcel. Luego nos la cuentas, Fernando. En la cárcel de Carabanchel, curioso. En la de Carabanchel, sí. Fíjate, eso no lo sabía. Luego nos lo cuentas. Fernando, te permites ahí a la escucha. Si quieres pedir paso en cualquier momento, no tienes más que decirlo y te escuchamos. Y mientras, lo prometido es deuda, Pablo. Por ti empezamos por esa relación de tu abuelo, de don Miguel de Unamuno, con el ajedrez. Se ha escrito, y tú me sacabas hoy mismo del error. Yo no me voy a hacer aquí eras tú el que me desvelabas un asunto que me parece
de crucial importancia, y es que yo venía hoy con la intención de preguntarte, ¿y por qué a don Miguel de Unamuno tenía esa relación amor-odio con el ajedrez? Y me decía su nieto, Pablo de Unamuno, dice, no, Sergio, estás equivocado. De eso nada. Relación amor-odio, nada. Cuéntanos esa historia. Bueno, efectivamente, se ha dicho mucho últimamente, en los últimos años, ¿no? Esto no es de hace mucho tiempo, en los últimos años muchos periodistas y especialistas en ajedrez han hablado de la relación amor-odio con el ajedrez de mi abuelo. Y yo creo que es una equivocación. Vamos a ver, todo esto viene de un artículo que él escribió en 1910, que se titula Sobre el ajedrez y que publicó un periódico de Buenos Aires, La Nación, en 1910. Pero quiero, mira, este artículo está recogido con un grupo de 20 y tantos artículos y hacen un conjunto de un tomo que se titula Contra esto y aquello. Yo creo que ya está señalado, estando adscrito al contra esto y aquello, que va a ser algo contrario al ajedrez, lo que pone en el artículo. Pero él dice en la introducción de este tomo, dice que son escritos a vuelapluma, no ensayos críticos, para satisfacer exigencias de labor periodística. Están agrupados bajo un título engañoso. Bueno, yo creo que eso es importante porque lo hace él en su introducción. No quiere tocar nada. Cuando ha editado ha cogido todos los artículos y los ha puesto en un tomo de Contra esto y aquello, dice, no quiero tocar nada de lo que dije, quiero respetar los juicios equivocados. Ha provocado el título Contra esto y aquello, lo que ha contribuido a ese título, pero esto se debe a que soy un escritor atraviario, es decir, destemplado, violento. Yo creo que se pasó ahí con lo de atrabiliario. Yo creo que se pasó un poquitín. Pero lo que quieres decir es que a partir de ese artículo que Miguel de Unamuno escribe, tu abuelo escribe, a vuelapluma, rápido, sin prestar mucha atención, probablemente mal titulado y mal encajado, ¿no? Sí. A partir de ahí es donde muchos han deducido que tuvo una relación amor-odio con el ajedrez, pero tú sostienes que no, que tuvo una relación de amor con el ajedrez. Yo sugiero que no. Escribió ese artículo en 1910 y hay otro en 1914 que es el ajedrez y el tresillo. Bueno, pues también habla un poco en contra del ajedrez y a favor del tresillo, que no es a favor, sino establece las diferencias. Pero nunca más, a lo largo de su vida, volvió a escribir ningún artículo que echara por tierra el ajedrez. Nunca más. ¿Y por qué escribió aquel artículo sobre el ajedrez en 1910 que publicó en este periódico La Nación en Buenos Aires? Él vio una carta que mandaba el presidente de la Sociedad de Ajedrez Argentina, que mandaba al consejero de Educación argentino, solicitándole que incluyera el ajedrez en los estudios secundarios. Bueno, eso a él le llamó mucho la atención y hablaba un poco de las virtudes del ajedrez. El presidente del Club Argentino de Ajedrez hablaba un poco de las virtudes del ajedrez. Quiero aquí darle la voz también a Ana Chaguacera, como excelente conocedora de la obra también y de la familia de don Miguel de Unamuno, que tenéis excelente relación, en muchas ocasiones pues trabajáis juntos, como no puede ser de otra manera, y hacéis cosas juntos. Y me contabas, Ana, y yo creo que es quizá el momento de contarlo, esa relación que ha continuado, ¿no? Es decir, hay un torneo de ajedrez precisamente organizado por la Casa Museo de Unamuno. Cuéntanos un poquito eso y esos planes de futuro. Vale. Sí, la Casa Museo Unamuno de la Universidad de Salamanca es verdad que tiene como muchas vías, ¿no? Por una parte es un centro de investigación maravilloso para todo lo que es finales del 19, principios del 20, no solo sobre Unamuno, sino sobre su entorno. Por otra parte es un museo con un turismo muy agradecido normalmente, aunque bueno, nuestro reto en nuestros últimos años ha sido captar a ese turismo menos fácil, que a lo mejor veía a Miguel de Unamuno una persona incluso antipática o alejana, ¿no? Por una cuestión generacional. Y luego tiene un componente, que es a lo que vamos, un componente de hogar muy importante para mí, porque la Casa Museo Unamuno fue casa. Ahí realmente vivió Miguel de Unamuno y su familia, su mujer y sus 9 hijos, bueno, 8, ¿no? Porque a poco de llegar murió uno de ellos. Y ese componente familiar ha estado, sigue estando, y yo creo que va a haber un futuro ligado a la familia. En muchas cosas.
La familia, ya desde los hijos, han hecho constantes donaciones a la casa, fondos fotográficos, correspondencia, artículos, prensa antigua. Es algo que se ha mantenido en los nietos, en Pablo y sus primos y sus hermanos, que es un poco la generación con la que yo estoy trabajando más ahora. Sí. Pero ya se están incorporando bisnietos, cosa que a mí me satisface mucho. Y también hacen sus pequeñas aportaciones. Hay un jugador de ajedrez en el tataranieto de... Que es tataranieto, efectivamente, que es tataranieto. Sí. Mira, ahora hace muy poco un bisnieto de Unamuno nos regaló el tocadiscos, el equipo de música que utilizaban tus tías, María, Felisa, es decir, que la familia sigue muy vinculada con nosotros. Qué bonito eso. Hay dos cosas muy bonitas y una ya acaba en el ajedrez. La primera es una fundación que se llama Fundación Rafael de Unamuno. Rafael era un hijo de Unamuno, un tío de Pablo. Pablo y yo estamos en el patronato y es una fundación que concede becas de investigación y también becas un poco de apoyo de gestión cultural a la casa. Y lleva el nombre de un hijo de Miguel de Unamuno. Y llegamos al torneo Pablo de Unamuno. Pablo, como luego nos contará Pablo, era el padre, era un buenísimo jugador de ajedrez. Nos centramos. Pablo, aquí presente, nieto de don Miguel de Unamuno, juega al ajedrez, porque juegas al ajedrez. Pero su padre era un excelente jugador de ajedrez. Sí. O sea, que estamos hablando de los Unamuno. Te voy a robar la frase porque me la decías de camino hacia aquí cuando hablaba contigo. Me decía, hombre, yo juego, pero como jugamos todos los Unamuno. Aquí no hay un Unamuno que no tenga relación con el ajedrez, ¿no? Esa frase me ha encantado. Es verdad, sí. Yo a veces lo comento con tus primos, los hijos del otro hijo de Miguel de Unamuno, que era algo como totalmente cotidiano, el término de la cosa de transmitir y de jugar al ajedrez en casa. En Salamanca, ya hace muchísimos años, Pablo sabrá, no me acuerdo nunca cuándo empezó, había un torneo Pablo de Unamuno, ¿no? En honor a su padre. Y este torneo de ajedrez se organizaba en el Ateneo de la ciudad. En un momento determinado el Ateneo no puede asumir el torneo por diferentes motivos y Pablo y sus hermanos pues se ponen en contacto conmigo. Es cierto que Pablo y yo prácticamente todos los días estamos juntos y me propone que la casa asuma este torneo de ajedrez. Y así ha sido. La casa, con la ayuda sobre todo de Amador, que es el que tira del carro, pero también me gustaría decir que con la ayuda del Servicio de Deportes, del Servicio de Bibliotecas, de quien yo dependo, de un alumni, de Enrique Cabero, que en su momento apoyó totalmente poner en marcha este torneo. Sí. Y solo lo hemos podido hacer una vez, porque la segunda vez nos ha pillado la pandemia, pero ahora también vamos a contar con la ayuda de lo que es la propia organización de alumni. Bueno, sitúense, los que nos estáis siguiendo a través de esta conexión en streaming. El ajedrez en la Universidad de Salamanca. Aquí estamos debatiendo y hemos empezado pues, por don Miguel de Unamuno, referente de la Universidad de Salamanca, rector magnífico de esta universidad, y por la familia de Unamuno. Tiramos un poquito para atrás del hilo y aquí es donde me voy con Margarita, que nos contaba al principio, yo le preguntaba, Margarita Beceras, directora de la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca, y yo le preguntaba no solamente porque es un incunable, un poco a modo de provocación, sino por ese incunable, que es el primer tratado del ajedrez moderno y que está en los fondos de la biblioteca de la universidad. Háblanos un poquito de ese tratado. Bien, la biblioteca tiene un fondo antiguo considerable y en cuanto a incunables tiene un fondo de unos 487 incunables. Es una maravilla. Sí. Es una maravilla verlo, hay que decir. Es una joya auténtica la que tiene la Universidad de Salamanca en esa biblioteca. Uno de los incunables que tenemos es efectivamente el libro de Lucena del arte de ajedrez. Este incunable salmantino tiene algunas particularidades. Como le ocurre a muchos incunables, no tiene datos, es lo que llamamos inenotis. Es decir, es un incunable, es una edición que sabemos que el autor lo es porque lo dice en la primera página, que sabemos que está hecho en Salamanca y que sabemos quiénes fueron los impresores por el tipo de imprenta, por el tipo de tipos de imprenta, valga la redundancia, porque el incunable en sí mismo no lo dice, no tiene un colofón, no tiene un pie de imprenta, ¿no? Y que sabemos más o menos el año de la impresión porque el incunable está dedicado al príncipe Juan, el hijo de los reyes católicos, que muere en el 97, por lo tanto, como decía antes Amador, no puede pasar del 97, y además, como muy pronto, puede ser del 95, porque a finales de 1495 queda afincado en Salamanca uno de los impresores, Leonhard Hut, un alemán que
que trabaja en una de las imprentas salmantinas, que es la que saca el incunable del ajedrez, ¿no? Y bueno, luego también lo curioso es que el incunable son 2 obras realmente. Lucena lo que da a la imprenta son 2 obras en una, es una sola edición con 2 obras. Y a nuestro ejemplar le falta la primera obra, tenemos exclusivamente la del ajedrez, le falta la repetición de Amores, que eso también da un poco para hablar. Sí, porque bueno, lo que hizo él fue sacar 2 obras que en principio lo que tienen es una especie de figuración de la guerra, ¿no? Por un lado el ajedrez, pero por otro lado también esa repetición de amores, de lucha amorosa, pero que además lo que hacía con esa repetición de amores era hacer una parodia de las lecciones magistrales de la universidad, de lo que llamaban repeticiones, y eso nos falta. Que me parece un dato interesantísimo, que se publicaron conjuntamente, pero que en Salamanca no está la repetición de Amores. En el ejemplar de Salamanca no está la repetición de Amores, pero se publicaron conjuntamente porque tiene una semiportada. Estos incunables muchas veces, como he dicho antes, no tienen pie de imprenta, ni siquiera tienen una portada como la que la entendemos ahora mismo, y sin embargo este tiene una portada común, o sea, es una imagen de un juego de ajedrez en la que pone tanto el título de la repetición de Amores como del arte del ajedrez. Por eso sabemos que se publicaron juntos. Y por eso, y esto es súper interesante para los muy amantes del ajedrez, sabéis, pues seguramente todos estos detalles y mucho más, pero los que, pues como yo, os pueda gustar, a mí me ha gustado siempre el ajedrez, yo jugaba de pequeño en familia con mi padre y mis hermanos al ajedrez, pero hay cosas que no sabía y me ha llamado mucho la atención como miembro de la Junta Directiva de Alumni en Salamanca, pues que fue un alumni el que hizo ese tratado del ajedrez moderno. Miren, el ajedrez moderno, si quieren saber cosas del ajedrez moderno, si quieren saber cosas del surgimiento de ese ajedrez, visiten este libro, El Camino del Ajedrez. Yo por lo menos he aprendido un montón de cosas y aquí viene algún facsímil, algún dibujo sobre precisamente ese tratado de Lucena, donde pues se ven cosas muy curiosas pues sobre esas reglas del ajedrez moderno. Amador, este que estamos viendo en pantalla. A ver, para lo que te voy a preguntar necesitaríamos 2 tardes. Te voy a dar 2 minutos. ¿Qué cambios fundamentales hubo de ese, pues estamos todo el rato hablando del ajedrez tradicional, del viejo ajedrez, que por cierto, no sé si te atreverás a situarlo en una región del mundo, hay varias teorías, creo que una lo sitúa en la India, pero no sé si meterte en ese jardín. En todo caso, hubo cambios notables entre el ajedrez tradicional y el moderno. ¿Qué cambios fueron esos? Y, en tu opinión, ¿por qué esos cambios fueron trascendentales para que haya llegado hasta nuestros días? El cambio fundamental con respecto al ajedrez árabe, lo que Lucena denomina del viejo, al mencionarlo y al enunciar los problemas, es que se incorpora la dama al juego, tal como la conocemos hoy en día. Antiguamente existía una figura llamada Farzín o Firzán, que Alfonso X el Sabio llamaba alferza, y se movía una casilla solamente en diagonal, y es sustituida por la dama que se mueve, como todos conocemos, en todas las direcciones. Además se le dota de mucha mayor movilidad al alfil, de poder saltar a una tercera casilla, se mueve en diagonal todos los cuadros que tenga a su alcance. El peón, ya sin limitaciones, se puede mover 2 pasos en su primer movimiento, ¿no? Y bueno, son una serie de cambios que revolucionan el juego, hasta el punto que las reglas antiguas se extinguen, deja de practicarse y, de alguna manera, los aficionados al ajedrez quedaron cautivados por este mayor dinamismo que adquirió el juego a raíz de entonces, ¿no? O sea, esos cambios lo que le dieron fue mayor agilidad al juego. Exacto, mayor dinamismo, y lo hizo mucho más atractivo, ¿no? Era mucho más lento el ajedrez árabe. En algunas partidas empezaban a jugarse desde unas posiciones determinadas ya de apertura, denominadas tabillas. Era bastante más lento, ¿no? La conclusión de la partida, al tener menos movilidad las piezas, era más complicada. No solamente se ganaba por mate, se ganaba capturando todas las piezas del rival o ahogando al rival. Era mucho más complicado y más lento el poder concluir la partida, ¿no? Bueno, como ustedes podrán imaginar, sobre el ajedrez se ha escrito casi de todo, toda clase de teorías. Hay una que me contabas el otro día, Amador, que te voy a pedir que nos cuentes hoy, que la relaciona, bueno, un poco también nos lo contaba hace un momento Margarita, que relaciona algunas figuras del ajedrez e incluso algunos movimientos pues con la historia del momento, por ejemplo, los Reyes Católicos. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, los Reyes Católicos eran aficionados al ajedrez, eso está constatado. Y hay una teoría, digamos que el ajedrez, tal cual lo conocemos hoy en día, el ajedrez moderno, la chispa del ajedrez moderno,
nace en España. Yo creo que son más o menos, cada vez está más acreditado. El punto geográfico exacto no está tan claro, ni el momento, ¿no? Lo que sí que está claro es que por primera vez ven las reglas en forma de tratado aquí en nuestra ciudad y en su universidad, ¿no? O sea, Salamanca, de alguna manera, por dejarlo claro, estuvo claramente presente en el origen de ese ajedrez moderno. Otra cosa es luego ver dónde surgió exactamente, ¿no? Exacto, ¿no? Todo apunta que es aquí en España, ¿no? Y hay una teoría, una línea de investigación que indica que se le da ese valor a la dama, ¿no? Esa potencia, ese potencial de movimiento a la dama en honor a una figura tan poderosa como era Isabel la Católica, ¿no? Qué curioso eso. Es una línea de investigación que está ahí. Hablando de teorías, el que tiene un montón y sabe un montón de ajedrez es Fernando Sánchez Dragó. Fernando, hace un rato tú y yo hablábamos también por teléfono cuando yo venía de camino a este encuentro, a esta charla, a este debate, y tú me decías una frase, fíjate, que yo me anotaba mentalmente porque ahora te voy a preguntar también por tu relación con el ajedrez y ese momento en el que jugaste tanto en la cárcel o en tus viajes por Asia. Pero cuéntame eso que me decías antes de Sergio, en el ajedrez está todo. Bueno, en el ajedrez, si tú repasas lo que son las piezas del ajedrez, te vas dando cuenta de que efectivamente está la infantería, por así decir, que son los peones, está el alfil, que es la estrategia de la diagonal, está el caballo, que es la finta, que es la esgrima, que es el caracoleo, está la torre, que ataca de frente, está por supuesto el rey, que es un símbolo, porque el rey es pasivo, el rey prácticamente solo sirve para ser puesto en jaque, para ganar definitivamente sin hacer nada, para morir. Y luego está esa figura, la dama, la reina también se le llama, que es un poco, coincide un poco con esa imagen de que detrás de un gran hombre, que en este caso sería el símbolo del rey, hay una gran mujer. Y una gran mujer que efectivamente tiene mucha más fuerza, tiene mucha más energía, tiene mucha más flexibilidad y capacidad de movimiento de la que puede tener el propio rey o las demás piezas. Entonces, esa estrategia verdaderamente es la estrategia del hombre solo que en un determinado momento a la naturaleza y se enfrenta al mundo y tiene que aprender a driblar al mundo, tiene que aprender a abrirse paso en él. Desde ese punto de vista, vamos, yo creo, Unamuno, en fin, se hacía eco de esa petición en Argentina de que el ajedrez pasara a formar parte de la enseñanza secundaria. Yo iría más lejos, yo diría de la enseñanza primaria, desde el primer momento, porque es que además uno de los grandes misterios del ajedrez es que hay niños, pero en fin, niños muy niños todavía, que juegan fantásticamente bien y que derrotan a los adultos. Yo recuerdo cuando yo era niño, un héroe de nuestra infancia era Arturito Pomar, que se le llamaba Arturito Pomar, que llegó a ser un gran campeón, pero efectivamente empezó a jugar cuando era niño, ¿no? Entonces, ese es uno de los misterios del ajedrez. Que casi cabría pensar en irse un poco a la India, a la teoría de la reencarnación, el niño que nace aprendido, el niño que ha tenido vidas anteriores, el karma y todas estas cosas. Pero claro, aquí se decía que efectivamente el ajedrez se divulga en el mundo occidental desde España. Yo creo que eso es cierto, porque se discute si el ajedrez nació en la India, si nació en China, si nació en Persia, pero lo que es cierto es que se movió, transitó por el mundo y llegó a Europa a través de la ruta de la seda. Y fueron los árabes los que lo recogieron y fueron los árabes los que lo trajeron a España y entonces efectivamente desde España se difundió el juego del ajedrez al resto de Europa y al resto, en fin, del mundo occidental. Baste con decir que la figura del jaque etimológicamente viene de jeque, es una palabra árabe, el jeque es el rey, se da jaque al rey, es decir, se le da jaque. Y bueno, y luego yéndome un poco, porque otro de los misterios para mí del ajedrez es que no hace, yo hablaba antes de que es un lenguaje intelectual, que es el lenguaje de la mente, que es el lenguaje de la inteligencia, no solo de la inteligencia racional, también de la inteligencia emocional. Porque, en fin, baste quien haya visto, por ejemplo, la reciente serie de televisión Gambito de Dama para que se haya dado cuenta de hasta qué punto las emociones pesan en el desenlace de la partida y en el transcurso de la partida. Entonces, bueno, yo, curiosamente, yo aprendo a jugar al ajedrez pues como tú, de niño, en el colegio, con la familia, con mis amigos, etcétera, pero cuando realmente el ajedrez irrumpe en mi vida es cuando en 1956, teniendo yo 19 añitos, me meten en la cárcel. Me meten en la cárcel por motivos políticos, porque formo parte del primer motín de la Universidad de Madrid contra Franco. Y vamos a poner a la cárcel gentes que luego han dado mucho lustre, han tenido mucho lustre en la historia de España. Estoy hablando de Enrique Mújica, estoy hablando de Ruiz Gallardón, padre, estoy hablando de Dionisio Ridruejo, estoy hablando de Ramón Tamames, estoy hablando de Javier Pradera, estoy hablando de Javier Muguerza, eximio filósofo, recientemente fallecido. Bueno, pues allí en la cárcel el ajedrez se jugaba mucho al ajedrez, era un entretenimiento. Y lo curioso era que los presos comunes
hombre, que evidentemente tenían un bagaje cultural muy inferior al nuestro, incluso algunos de ellos eran analfabetos, bueno, que llevaban a lo mejor mucho tiempo metidos en la cárcel y que se habían acostumbrado a jugar al ajedrez, nos derrotaban en un pispás. Es decir, esa sensación de que no basta la cultura para jugar mejor al ajedrez y un señor que no tenga tu cultura es una lección de humildad. Y yo, posteriormente, volví a tener esa lección de humildad en esos viajes entre 1900, cuando yo me exilié en 1964 y tardé 6 años en volver a España y luego me dediqué, después de haber recorrido Asia, me dediqué a recorrer África y el Sáhara, etcétera. Bueno, pues entonces, por ejemplo, en las navegaciones por Asia, el archipiélago de las Ryukyu, el archipiélago de las Filipinas, de Malasia, etcétera, había larguísimas navegaciones que yo estaba allí tumbado, despanzurrado en estos paquebotes que surcaban lentamente el mar, achicharrado por el sol del trópico, sin nada que hacer en la cubierta. Y uno de los entretenimientos, igual que en la cárcel, una vez más, era jugar al ajedrez con los marineros chinos, filipinos, malayos, que naturalmente eran también gentes, bueno, sin bagaje cultural y con las cuales no tenía además ningún lenguaje, no compartíamos ningún lenguaje, ni siquiera el inglés, menos aún el español. Y sin embargo nos entendíamos jugando al ajedrez y una vez más, nueva lección de humildad, aquellos marineros sin ninguna cultura me ganaban, pero es que me ganaban a una velocidad vertiginosa. Yo me tiraba 10 minutos para mover una pieza y ellos, ¡paf!, respondían inmediatamente y me acababan ganando siempre. Qué bueno, y bueno, qué bueno, pues, Fernando. Sí, verdaderamente el ajedrez fue muy importante en mi vida. Pues qué grande, esa cura de humildad, ¿no? Luego me cuentas el desenlace de la historia, porque luego también me gusta mucho ese momento en el que finalmente sí ganas, porque nos cuentas las derrotas, pero luego también Fernando acaba ganando. El momento de gloria, tuve un momento de gloria, solo uno. El momento de gloria y te retiraste, pero luego me lo cuentas. Ganó y ¿si me pedía la palabra, Ana? Sí. Sí, no sé si para Fernando o para Amador. Es que es a raíz de la película Gambito de Dama. Escuché hace poco en un programa de radio, en el de Julio Otero, creo que fue en concreto, que había sido un éxito tan absolutamente arrollador de la serie, no sé si vosotros lo habéis visto, que se habían agotado los tableros de ajedrez de Amazon, que había habido no sé cuántos miles de inscripciones de ajedrez de niños, de mujeres, y más allá de la moda, quería preguntaros si realmente pensáis que el mundo audiovisual puede hacer algo por aumentar la práctica de este deporte. Uy, qué interesante. Amador, venga. Por ejemplo, Gambito de Dama. Yo me preguntaba el otro día... sí, también, Fernando, dame un segundo. Antes, Amador. Yo me preguntaba el otro día, ¿qué es antes? ¿El interés por el ajedrez y por eso se hace esta serie? ¿O esta serie provoca ese interés del que habla Ana? Efectivamente. Yo creo que en el fondo se retroalimentarán, ¿no? Pero, ¿tú cómo lo ves, Amador? Coincido contigo. Ahí... Cuando el productor de la serie decide hacerlas porque ve un interés ahí realmente, ¿no? Y esa serie de alguna manera proyecta el ajedrez muchísimo, ¿no? Lo expande, ¿no? De una manera decisiva. Ha habido otros momentos, ¿no? Como el Campeonato del Mundo entre Fischer y Spassky en plena Guerra Fría, en plena perestroika, los campeonatos del mundo entre Karpov y Kasparov. Ha habido otros momentos que han sido un estímulo muy grande para Fernando, ¿qué quieres decir? No, yo quería abundar un poco en lo que se acaba de decir hace un momento acerca de cómo la serie Gambito de Dama ha provocado, bueno, una pasión universal por el ajedrez, como mi hijo aquel que aparecía hace un momento con sus 8 añitos fue el que me avisó a mí diciéndome, papá, hay una serie en televisión, Gambito de Dama, que él la veía, yo no, y yo empecé a verla por él, y él se ha visto todos los capítulos de la serie, a pesar de que es una serie para adultos, es una serie muy compleja, y sin embargo estaba verdaderamente embercocado, fascinado por lo que estaba viendo en televisión, y tiene 8 años. Sí, bueno, seguramente porque siempre hay varios niveles de lectura, ¿no? Y en este caso también está muy bien hecha y es muy atractiva. Quiero volver con Pablo, nieto de Miguel de Unamuno, Pablo Unamuno, a la búsqueda, que nos ayudes, porque tú has estudiado mucho la obra de Miguel de Unamuno. Mucho no, pero algo. Algo me consta que sí. Sí. ¿En qué textos, en qué obras tienes perfectamente identificada esa presencia del ajedrez, que además ahondaría en esa tesis tuya de que no solamente no fue una relación mala con el ajedrez, sino que fue una relación permanente con el ajedrez? Sí, efectivamente. Después de esos 2 artículos que yo decía anteriormente, donde echó por tierra algunas de las virtudes que supuestamente del ajedrez, no volvió a tocar ese tema y, sin embargo, en toda su obra, pues reiteradamente, repetidamente trata el tema del ajedrez o lo cita el juego, cita el tablero, cita las figuras o cita algo. Por ejemplo, en Niebla hay una partida de ajedrez entre Augusto Pérez y su amigo Víctor
y bueno, pues están hablando de ajedrez y de la comparación de la vida con el juego del ajedrez. O en Nada menos que todo un hombre, el conde amigo de Alejandro utiliza el ajedrez para conquistar a su mujer. En muchísimas obras, en el sentimiento trágico de la vida también habla del ajedrez, que le da vida a las figuras de ajedrez y se pregunta qué harán estas figuras si tuvieran vida, constantemente. Pero luego hay algunas, bueno, eso puntualmente en algunas obras, pero hay algunas obras dedicadas expresamente al ajedrez. Y hay por lo menos 3 que yo recuerde, y es posible que haya más. Todo el mundo conoce la novela de Don Sandalio, jugador de ajedrez. No vamos a hablar de ella, sería muy largo, porque yo creo que creo que todo el mundo la conoce, y si hay tiempo se habla de ello. Pero hay otras, por ejemplo, él tenía parece una especial predilección por una figura, que era el alfil. Bueno, pues hay 2 artículos que los dedica al alfil. Uno de ellos es el heroísmo del alfil, que no voy a hablar de él porque no tiene mayor importancia, pero hay otro artículo que se titula Los obispos del ajedrez. Yo creo que todo jugador de ajedrez, amador, debería de leer este artículo porque es realmente una preciosidad. Bueno, obispos. ¿Por qué obispos? Porque en Inglaterra el alfil es bishop, que es obispo. En Francia el alfil es fou, loco. En Alemania es Läufer, corredor. Y explica cuál es la función del alfil y cómo funciona el alfil en el tablero. El alfil, dice él, nunca va de frente, siempre va de lado. Uno por cuadros blancos y otro por cuadros negros, pero siempre de lado. Va sesgado, como él dice, nunca va de frente. Colaboran en el ataque y en la defensa, pero no se relacionan uno con otro y no se defienden uno a otro, nunca. Se sitúan, y dice muy graciosamente, se sitúan el obispo, dejo de decir alfil y digo obispo porque el título es Los obispos del ajedrez. Los obispos se sitúan a ambos lados de los reyes, Son los primeros que salen en el ataque, cuando se avanzan los peones, salen como un elefante. Alfil es elefante, me parece que hace un momento has comentado algo de ello, o como un corredor, como se dice en Alemania, o como un loco, como dicen en Francia. Y se sitúan, digo, a ambos lados de los reyes. Pueden comer figuras. El obispo puede ser comido por la reina, y termina el artículo diciendo muy graciosamente, malo será que la reina se coma a un obispo, pero dice, pero peor sería que un obispo se coma a una reina, y puede ser. Es un artículo realmente muy bonito, muy gracioso. Y que demuestra además que dedicó mucho tiempo no solamente al juego del ajedrez, que lo reconoce, ¿no? Y él dice que hasta el punto de prácticamente la obsesión, sino que reflexionó mucho sobre el ajedrez y paralelismos con la sociedad, la vida política, etcétera. Él lo jugó durante toda su vida, aunque de forma muy no continua. En Madrid, mientras estaba estudiando la carrera, tuvo domingos de hasta 10 horas diarias de ajedrez. Para él fue un verdadero vicio que consiguió quitárselo. Él dice que se lo quitó poniendo muchísima voluntad, consiguió quitarse ese vicio. Pero luego jugó de vez en cuando. Por ejemplo, cuando estuvo en Palma de Mallorca, que estuvo varios días invitado allí, volvió a jugar al ajedrez. Fue cuando fue pintado por Pilar Montaner, se olvidaba el nombre, fue pintado por Pilar Montaner. Y bueno, en aquel momento, cuando estuvo en Fuerteventura, le visitó el traductor de su obra El sentimiento trágico de la vida, Crawford, Sí. Y estuvo 40 días que estuvo aquí de visita, pues jugó 40 días con él y luego paseaban. O sea, mantuvo el juego del ajedrez, aunque no de manera obsesiva, porque él dijo que se había conseguido quitar el vicio. Se gira Pablo para buscar los datos en Ana Chaguacea, con la confianza de que lo que no se acuerde de él, se acuerda Ana, primero porque trabajan mucho juntos y segundo porque cambia mucha información, así que también me sirve para apoyarme también en Ana y en tus recuerdos, en tus trabajos de todo lo que seguís investigando en la Casa Museo de Unamuno. No sé si quieres añadir algo más sobre lo que le preguntaba a Pablo, ¿qué
¿qué habéis encontrado de referencias en la obra de Unamuno al ajedrez, pues no solamente en esos paralelismos, en esas obras, incluso dedicadas por completo al ajedrez? No sé si quieres añadir algo más en este... No, estoy de acuerdo con él. Además también su vínculo vital, ¿no? Cuando juega de joven, cuando sigue jugando a mediana edad, y luego lo que disfruta en Fuerteventura donde el destierro, porque a pesar de estar desterrado en Fuerteventura fueron unos meses bastante agradables para él, y él en las cartas a su mujer siempre dice: he disfrutado de baños de sol, he vuelto a jugar al ajedrez, o sea, vuelve como a reconciliarse con esa vida tranquila y apacible en Fuerteventura y con el ajedrez. Gracias, Ana. Bueno, fijaos, seguimos, si os incorporáis ahora a este debate, ¿de qué va? Bueno, sí, va de ajedrez, pero va de algo más, va de la relación del ajedrez con Salamanca. Con Salamanca, donde hemos dicho, oye, la cuna del ajedrez moderno. ¿Por qué? Por ese tratado, ese incunable de Lucena, que está en la biblioteca de la Universidad de Salamanca. Pero es que en esa biblioteca, Margarita me contaba, yo os prometo que no sabía todo esto, no voy yo del erudito del ajedrez de Salamanca. Me contaba Margarita, que es la que sabe. Me decía, Sergio, es que tenemos más. Y tenemos no solamente ese incunable, que es, desde luego, una joya, sino que hay algún otro ejemplar muy curioso, y además incluso casi más genuino, ¿no? Porque hay menos copias del mismo, ¿no? Sí, mira, entre incunables del ajedrez tenemos dos, el maravilloso de Lucena y otro italiano, otro en latín, pero publicado en Italia, que no tiene ningún tipo de ilustración y que creo, de acuerdo con, según me ha comentado Amador, trata de ajedrez antiguo. Pero en todo caso tenemos otros dos de primera mitad del siglo XVI, que también son de ajedrez. Uno de ellos, publicado en Roma, de Damiano, de un portugués, que además tiene también ilustraciones muy parecidas a las de Lucena, porque son también silografías, que está en italiano y en español. Pero fíjate, aparte de eso, es decir, que tenemos al menos anterior a 1530, tenemos cuatro obras impresas de ajedrez. Pues sobre eso sí que querría comentar el ambiente, y no sé si Amador puede llegar a conocerlo, me puede decir algo de eso, el ambiente que podía haber en Salamanca en ese momento. De los 4 libros que tenemos, como digo, primeros, 2 vienen de la Compañía de Jesús. Llegan a la universidad a partir de 1767, que fue la expulsión de la compañía, pero eso significa que estaban en el Colegio Real de la Compañía, es decir, que estaban en Salamanca. Y los otros 2 ejemplares pertenecían cada uno a un colegio mayor. Eso lo que me lleva a pensar es que el alumni y los alumni del momento sí que debían utilizar, sí que debían jugar al ajedrez. Lucena, en lo poco que yo sé, era un niño bien, era hijo de Juan de Lucena, que era Juan Ramírez de Lucena, que era un embajador de los Reyes Católicos. Este chico, él lo cuenta, había viajado ya por Francia e Italia, a pesar de lo joven que era. Y luego incluso hay algunos investigadores que lo ponen en relación, por la época, desde luego, en tiempo y lugar, desde luego, lo ponen en relación con Fernando de Rojas. Y lo ponen en relación con el primer acto de la Celestina, porque el primer acto de la Celestina, que el Rojas decía que lo he hecho con unos amigos, es un divertimento de unos amigos, de su pandilla, se refleja un poquito en las primeras páginas de la repetición de Amores. Por lo tanto, en lo que estaríamos, que es a lo que voy, es en una Salamanca universitaria, con unos estudiantes jóvenes, con una pandilla de estudiantes, varios estudiantes, que pueden estar al mismo tiempo escribiendo la Celestina y al mismo tiempo poniendo sobre el papel las nuevas reglas, y además en unos colegios donde se están comprando esas obras sobre ajedrez, ¿no? Entonces me gustaría poder recrear ese ambiente de la universidad. De una mente maravillosa y de una evolución cultural, ¿no? Y me lo has contado estupendamente bien, Margarita, y estaba casi visualizando, ¿no?, ese ambiente de tanta riqueza cultural. Amador, tengo una curiosidad. Tengo muchas cosas que no sé y que quiero preguntar, pero tengo aquí anotado,
Amador, aparte de otras muchas cosas, y como digo, aparte de ser la persona que se ha empeñado en traer aquí a Salamanca a este festival de ajedrez, que por cierto está reuniendo a los mejores jugadores del momento ahora, estos días en Salamanca. Felicidades a todo el equipo por el excelente trabajo que estáis haciendo para que además con estas medidas tan complicadas, que repito, se están tomando todas las medidas de seguridad para que esto se pueda desarrollar pues, dentro de lo que cabe con normalidad. No hay público, como en otras ediciones. Aquí estamos solos, porque no se puede asistir presencialmente, pero sí a través de streaming. Conviene recordar eso. Todas las partidas se pueden ver a través de streaming. Otros años se ha podido ver también presencialmente. Pues aparte de todo eso, es que eres el primer español en conseguir el título de entrenador de la Federación Internacional de Ajedrez. Si no estoy mal informado. Y yo ahora sí que no puedo evitar el paralelismo con Gambito de Dama, donde se ve a algunos preparadores, ¿no?, de la protagonista, fantástica competidora, jugadora de ajedrez. Y entonces yo te visualizo así, te imagino. Cuéntanos un poco cómo es el trabajo, cómo son las técnicas de entrenador de ajedrez. ¿Tú qué haces? Bueno, pues por un lado tienes que transmitir lo que son los conocimientos técnicos, pero luego por otro lado tienes también que prepararlo al deportista o al ajedrecista para la competición. Cierta fortaleza psicológica, reponerse ante una adversidad, ante una derrota. Es un trabajo bastante complicado, no es nada sencillo. Y es la parte, mira, esto me provoca muchas más preguntas. ¿Es la parte psicológica tan importante, más si cabe incluso que la propia preparación técnica? Evidentemente es obvio que hay que jugar bien al ajedrez y tener cualidades, ¿no? Pero ¿es esa parte de preparación mental tan importante como el otro, Amador? Es fundamental. Yo creo que es la que marca la diferencia entre unos deportistas y otros, unos ajedrecistas y otros, ¿no? El superar un bache, un momento adverso, enfrentarte al día siguiente después de una dura derrota. No todo el mundo está preparado para eso. Aguantar también la presión nerviosa durante horas de competición. Muchas veces marca la diferencia entre... Ya en la superélite todos tienen mucho talento, muchas cualidades y muchos conocimientos técnicos. Y muchas veces la diferencia está ahí, está en esa capacidad que tienen, esa resistencia o resiliencia, como se suele decir, a la adversidad, a la derrota, esa energía también que hace falta para aguantar ahí la concentración y la tensión nerviosa durante horas, un día y otro. Un desgaste muy grande, ¿no? Sí, sobre todo ese momento de la verdad, ¿no? Es decir, cuando más la competición va avanzando y llevas mucho cansancio acumulado, ¿no? Y mucha presión en muchos casos, ¿no? Y cómo es ahí donde se nota esa preparación mental. Recuperamos conversación con Fernando Sánchez Dragó, que casi, Fernando, a modo de entregas, ya nos hemos situado en ese momento en el que Fernando Sánchez Dragó empieza a jugar al ajedrez y a descubrir que en la cárcel hay presos comunes que le ganan al ajedrez. También nos ha contado Fernando Sánchez Dragó cómo en viajes por Asia pues haya perdido en lugares extraños en mitad de la mar con marineros que no hablan ni español ni inglés ni se comunican en ese lenguaje universal que es el ajedrez y también le ganan a Fernández Sánchez Dragó jugando al ajedrez a aquellos marineros. Se ha vendido fatal. Fernando, porque como si fuera un malísimo jugador de ajedrez, me consta que es bueno, me consta que es muy bueno. Cuéntanos el desenlace de esa historia, Fernando. No, el desenlace de esa historia, bueno, hay otro episodio, no solo viajes por Asia, también viajes por África, atravesando en Land Rover el Sahara, atravesando el Sahel, y en un ambiente muy parecido al que debió de vivir Unamuno cuando en Fuerteventura, según se ha evocado también, pues, en fin, empezó también a jugar al ajedrez. Fuerteventura es prácticamente una isla desértica, una isla que prolonga el Sáhara, una isla con dunas, etc. Pero bueno, el caso es que después de todos estos años de aventuras, de exilio, yo estoy 7 años en el exilio y al cabo de los 7 años regreso y me instalo en Soria. Y entonces llego a Soria y allí había y hay todavía un club de ajedrez. Y una de las primeras cosas que hago para reintegrarme a la vida española es irme al club de ajedrez para inscribirme en él. Y me dicen, bueno, pero aquí hay 3 categorías, ¿en qué categoría te colocamos? Yo digo, pues hombre, no sé, yo soy un jugador, en fin, mediocre, tal. Bueno, pues te vamos a someter a una prueba. Te vamos a enfrentar a los dos mejores jugadores que hay en Soria. Ah, pues muy bien. Y entonces fue mi momento de gloria. Me enfrenté a los dos y con uno hice tablas y al otro le gané. Entonces, bueno, me colocaron inmediatamente en la categoría máxima. Ya no volví nunca más en mi vida al club de ajedrez, porque dije, bueno, ya he alcanzado la gloria, cualquier cosa que haga va a ensuciar, va a emborronar este historial. Es como si de repente ahora Messi o Ronaldo se retiran del fútbol, ¿no? Entonces ya ahí me retiré oficialmente del ajedrez, que es también, una vez más, un gesto de humildad.
Pero a mí me gustaría poner esto en relación con algo, ya que estamos en un ámbito universitario y en un ámbito, es decir, pedagógico, en fin, y nada menos que en la Universidad de Salamanca, subrayar el carácter pedagógico del ajedrez. Porque el ajedrez es un juego de caballeros, es un juego en el que no caben las trampas, es un juego en el que uno no puede esconderse naipes en la bocamanga, ¿no? Es un juego visual, es un juego donde todo está a la vista y es un juego que se codifica con unas leyes de alcance y de validez universales que sirven exactamente en todos los países. Entonces, es un juego, por ejemplo, en el cual el tiempo está codificado por completo, ¿no? No se pueden sobrepasar determinados máximos temporales, donde pieza tocada, pieza movida. Uy. Y Hemos perdido de repente esa conexión con... Fernando, dame un segundo, que tenemos un problema con la conexión. Vamos a recuperar esa conexión cuando me digáis, compañeros. Estar en silencio, ¿sí? Se dan la mano, es decir, no hay brusquedad, no hay esos malos gestos que a veces pueden aparecer en el boxeo, en el fútbol, en fin, en otros deportes, en otros juegos. Entonces, verdaderamente, el ajedrez es la enseñanza del juego limpio, juego de caballeros. Gracias, Fernando. Te hemos perdido un poquito, ahí se nos cortaba la conexión, pero me quedo con esta última parte de la reflexión tuya, que me ha gustado mucho en este ámbito en el que estamos en la Universidad de Salamanca, para plantearos uno de los últimos asuntos que tenía pendientes y casi lo ha introducido aquí Fernando Sánchez Dragó, aparte de que es un juego limpio, que no caben las trampas, donde el tiempo está tasado, donde cuando ya no tienes opciones das la partida por perdida. También se ve muy bien en Gambito de Dama, ¿no? Cuando le enseña en ese fantástico capítulo que cuando ya no tienes opciones no haces perder innecesariamente energías a tu contrincante, porque lo elegante es dar por perdida la partida. Os quiero preguntar, ¿sabéis lo que está señalando Pablo? Le leo el pensamiento. Está diciéndole a Ana, mira, la imagen que te he dicho antes, 2 jugadoras con el mismo vestido, ¿a que sí? Sí. ¿Cómo tengo capacidad para leer el pensamiento? Son dos competidoras ahora mismo jugando aquí en Salamanca, y venía hoy hace un topalo y decía, oye, ¿puede ser que se hayan puesto el mismo vestido? Sí, porque creo que son amigas, ¿no, Amador? Son competidoras dentro del tablero, tienen una gran amistad. Son como Rafa Nadal y Federer, ¿no? Bueno, a lo tenis. Por mencionar a gente conocida y famosa, pero nos sucede aquí en Salamanca, por ejemplo, todos somos grandes rivales y grandes amigos a la vez. Yo pensé al verlas que hoy nos iban a dar también a nosotros aquí un uniforme para que estuviéramos todos iguales. Os hemos dado la mascarilla de alumni, Ya, bueno, es verdad. para que vayamos uniformados. La mascarilla. Oye, venga, Pablo, empecé por ti, pero pregunta que hago extensiva a todos. Lo planteaba Fernando Sánchez Dragó y os lo planteo. El ajedrez como herramienta para la educación y para la formación, no solamente educación, además ayuda a pensar, ¿no? y adiestrar las capacidades intelectuales, sino también educación en valores, ¿no? ¿Creéis que debería estar más reglado su incorporación a la enseñanza, ya no secundaria, sino incluso primaria, que decía antes Fernando Sánchez Dragó? ¿Se debería enseñar ajedrez en las escuelas, Pablo? Yo creo que sí, pero siempre que no se llegue al máximo. O sea, siempre que no haya una dedicación exclusiva, total y completa, que no haya una ajedrecistomanía. Yo creo que sí podría haberlo, sí. Bueno, como en todo, mede naga, ¿no? O sí. Medium virtus est, ¿no? El medio está un poco en la virtud. Bueno, ese es el viejo criterio del santuario de Delfos, nada en exceso. Un poco de ajedrez sí, pero que no se convierta en obsesión o en vicio, como también se ha apuntado, ¿no? Que es el riesgo del ajedrez, efectivamente. De hecho, Amador, pues tú y yo hablábamos de una cosa que se ve con mucha naturalidad en otros deportes. Por ejemplo, el fútbol. Se puede jugar a nivel profesional y se puede jugar, como hacemos la mayoría, a nivel amateur, ¿no? Y eso se ve con perfecta naturalidad. Sí, yo considero que el ajedrez es una herramienta pedagógica muy útil, un ejercicio intelectual muy sano, y es como todo. En los colegios, lógicamente, no se debe enseñar la práctica del ajedrez con un fin competitivo. Para eso están los clubes deportivos, para eso están ya lo que son los deportistas, ¿no? Pero sí utilizarlo como herramienta pedagógica, como un ejercicio sano, intelectual, que va a contribuir al desarrollo de nuestros jóvenes. Y en ese sentido yo creo que se debería apostar más fuerte por introducir el ajedrez en la enseñanza, ¿no? Reglada. En el caso de Margarita y... Ah, sí, Pablo, adelante. Sí, mi abuelo decía, a propósito de esto, y por eso se le dijo que... Perdona un momento, Pablo, tiene que ser una gozada decir mi abuelo... Y que tu abuelo sea Miguel de Unamuno, ¿eh? Vale, procura no utilizarlo. Miguel de Unamuno decía que, y por eso se le encasilló en lo del odio, que era no desarrollaba la sociabilidad, porque, hombre, a lo mejor en las escuelas los niños sí porque hablan más, pero 2 personas que llegan a un campeonato
malamente conocen su nombre, seguramente sí conocen el nombre, pero no establecen ningún diálogo. Las únicas palabras que dicen entre ellos es jaque y mate. Y a veces después terminan y ni se conocen el nombre, ni lo que ha pasado, ni de su familia, de nada, de lo que ocurre en su familia. Es lo que ocurre en la novela de Don Sandalio, jugador de ajedrez, ¿no? Que termina jugando con él, pero no sabe nada. No sabe que se ha muerto un hijo, no sabe que lo encarcelan, no sabe que se muere, porque no tiene ninguna relación, no desarrolla la sociabilidad. Y era una crítica de las que precisamente hacía mi abuelo en aquella carta sobre el ajedrez. Como pasa siempre, cuando estamos a punto de cumplir con el tiempo, me empiezan a pedir la palabra a todos. Fernando, ¿me pedías la palabra? Breve, por favor, y enseguida Ana. Adelante, Fernando. Bueno, sí. acaban de decir que los jugadores de ajedrez solo pronuncian 2 palabras, jaque y mate. Hombre, no, pronuncian alguna otra. Por ejemplo, coloco, cuando tocan una pieza para avisar de que no las están moviendo. O también cuando dicen abandono, ¿no? O también cuando ofrecen tablas. Pero a mí me gustaría, ya yéndonos a las palabras, bueno, por lo pronto decir que Unamuno es el abuelo de todos. Es el abuelo de Pablo, por supuesto, pero es el abuelo de todos los españoles. Era un gran abuelo, ¿no? Y precisamente el título de una novela de Unamuno yo creo que se presta perfectamente a definir lo que es el ajedrez. Amor y pedagogía. Comparto absolutamente esa reflexión. Miguel Unamuno es el abuelo de todos. Por cierto, compañeros, ponedme ese plano en el que vemos a Fernando Sánchez Dragó aquí, que parece un poco como el Gran Hermano, ¿no? Sí. O sea, lo tenemos aquí como presidiendo. Fernando, o sea, no te has visto en otra, ¿eh? Estás aquí presidiendo esta sala, vamos. Me estás llamando viejo y con razón, Sergio. Yo también soy una especie de abuelo. Estoy diciendo que tienes mucha presencia, no te estoy llamando viejo. Ana, ¿me pedías la palabra? Quería dar un pequeño ejemplo que supongo que Amador conoce. Yo formé parte del AMPA de un instituto donde estudiaban mis hijas, el Mateo Hernández, y yo nunca he practicado el ajedrez, pero éramos todos bastante conscientes, se juntó un grupo de padres que éramos muy conscientes del valor pedagógico del ajedrez y trabajamos mucho. Y se trabajaba mucho, se conseguían bastantes alumnos con el profesor de matemáticas, que conocerás, y daba gusto ver a la gente joven que se animaba y se apuntaba. Y una de las cosas que más me gustó del torneo Pablo de Unamuno, cuando lo celebramos, era ver a los chavalillos jóvenes enfrentados a mayores, porque parece que en esto no prima tanto la diferencia de edad. Y realmente da gusto. Yo creo que hubo incluso algún gobierno español que, no sé quién fue, si fue Zapatero o cuál fue, no sé si recordáis, que intentó o habló de poner una asignatura, como asignatura, el ajedrez incluso, bueno, no se llegó a hacer, ¿no? Pero yo creo que en Salamanca, a través de las AMPA sí que o de los institutos se trabaja. Como asignatura, en los planes educativos se está introduciendo poco a poco. Y son bastantes las comunidades autónomas que han dado el paso de incluirlo en el currículo educativo. Yo no quería dejar pasar la oportunidad de decir una cosa que a mí me pasa mucho, y creo que soy un buen conocedor de lo que ofrece la Universidad de Salamanca, que no dejo de sorprenderme, ¿no? Yo en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, abro una puerta y me encuentro un mundo de luz y color, ¿no? Lo digo como invitación para que conozcáis. Margarita, cuéntanos muy brevemente, ya para concluir, pero qué maravillas nos podemos encontrar en la biblioteca de la Universidad de Salamanca, qué joyas, que a veces, yo creo que muchas veces para el gran público pues es desconocido, pero hay joyas como este primer tratado de ajedrez moderno de Lucena, que está en esa biblioteca. Y también luego, Ana, te preguntaré por la Casa Museo Unamuno qué cosas podemos descubrir ahí. Empiezo por Margarita. Sí, muy brevemente, yo lo que sí quiero decir de la biblioteca es que lo que normalmente se conoce es lo que llamamos la antigua librería o la sala de manuscritos, porque es maravillosa arquitectónicamente y artísticamente, pero sí quiero incidir en que eso es una parte de la biblioteca, que la Biblioteca General Histórica, lo que llamamos, forma parte de ella. La antigua librería es una biblioteca de investigación, es decir, no es un museo, es una biblioteca en la que estamos trabajando constantemente y tenemos nuestros investigadores y nos preocupamos del estado de nuestros libros, etcétera, ¿no? Que es un lugar para la investigación. Sí, es una biblioteca para la investigación, efectivamente, pero por tanto es una biblioteca moderna, podríamos decir, aunque tengamos esa especie de museo que es la antigua librería, ¿no? Y luego, pues si quería comentar, si antes dije que teníamos 487 incunables, bueno, pues tenemos 3.000 manuscritos, los más antiguos de los siglos X y XI, y tenemos unos 60.000 libros impresos anteriores a 1830, que es donde ponemos normalmente la frontera entre el libro antiguo y el moderno, o somos también, por haber sido biblioteca provincial, los que tenemos más prensa salmantina. Por
acabar ya, y me has dicho, ¿qué otras joyas? Joyas muchísimas, pero bueno, voy a decir una de las que me gustan, que no es de los más llamativos, pero que creo que nos gusta también bastante, que es en castellano, igual que Lucena es en castellano, en un mundo latino culto, el Lucena está escrito en castellano. Sí quería resaltar que tenemos uno de los 3 manuscritos que se conservan del libro de Buen Amor, por el inicio de la literatura en castellano, y luego solamente voy a decir de un manuscrito que a mí me encanta, que lo quiero mucho, que es una traducción de Séneca del siglo XV, es manuscrito, pergamino, oro, todo lo que quieras, pero que está escrito en castellano. Es el momento en que se pasa a castellano, del latín al castellano, y se permiten el lujo de ponerlo en pergamino y en oro. Es decir, está la lengua vulgar adquiriendo la importancia de una lengua vehicular culta. Me encanta Margarita porque dice como que no quiere la cosa, aparte de los ejemplos que nos ha puesto, bueno, aparte de los 3.000 manuscritos y de los casi 500 incunables, así, ¿no? Como si eso estuviera en cualquier biblioteca, ¿no? Pues, aparte de eso, ella se ha quedado con los ejemplos que nos ha puesto. Tenemos que ir concluyendo. Os voy a pedir a todos que os penséis una última idea o reflexión que queráis dejar aquí en la mesa para dejarnos pensando, pero antes quiero pedirle a Amador que para concluir también nos cuente un proyecto muy bonito que a mí me ha gustado mucho, Amador, que es un proyecto educativo, de enseñanza del ajedrez, y que son esos MOOC que también, porque le debe sobrar tiempo, Amador, entre festival de ajedrez y entrenamientos de ajedrez y su trabajo. Aparte de eso, le sobra tiempo para hacer estos MOOC para acercar el ajedrez al usuario medio, ¿no? Háblanos un poquito de qué consiste y, sobre todo, para quién va destinado y a quién lo ofreces. Pues un MOOC es un curso masivo abierto, en línea, y en este caso es de ajedrez y lo ofrece la Universidad de Salamanca en abierto a todo el que quiera participar y aprender del ajedrez, no solamente sus reglas y su técnica, sino también su utilidad como herramienta pedagógica, herramienta educativa y herramienta social y terapéutica, ¿no? De eso se hablará en la mesa redonda de mañana más detenidamente, y también su historia, hablaremos un poco de su historia. Entonces invito a todo el mundo a que participe, es un curso gratuito y todo el que quiera puede... Es un curso gratuito. Comienza el día 8, así que se den prisa. Venga, ahí queda ese llamado, no quería dejar de decirlo, Amador, porque también me ha parecido muy, muy interesante. Bueno, pues entramos en el capítulo de cierre. Ana, ¿te atreves a empezar tú por una reflexión, una idea, un titular, algo que quieras compartir para dejarnos hasta la mesa redonda de mañana dándole vueltas? Mi visión es muy particular, se ceñiría a Unamuno. Después de todo lo que hemos escuchado, de todo lo que he escuchado de Pablo, pues destacaría la fortuna de poder trabajar en un espacio dedicado un poco a custodiar la memoria de un hombre tan interesante como Miguel de Unamuno, que incluso jugó al ajedrez, pero que un poco lo fue todo en un determinado momento de la historia de España y de la historia de Europa. Pues qué bonito lo que acabas de decir, porque además, como es el abuelo de todos, que decía Fernando Sánchez. Efectivamente. Bueno, pero en particular de una persona que está aquí, que se llama Pablo de Unamuno. Pablo, ¿qué idea quieres poner aquí sobre la mesa para rematar? Bueno, yo agradecer a la Universidad de Salamanca la dedicación que tiene constantemente a la figura de Miguel de Unamuno, mi abuelo, y a mi padre que ha mantenido el torneo Pablo de Unamuno de ajedrez, porque lo ha recogido el guante de la Universidad de Salamanca, y agradecérselo a Ana Chaguaceda y a Amador González por esta organización. Y no dejes también de hacer un poquito de publicidad del tataranieto, anda, que es un... ¿Publicidad del tataranieto, sí. Claro, que es un gran jugador pero gran jugador de ajedrez. Sí, efectivamente, es un tataranieto, es bisnieto del hijo mayor de Unamuno, de Fernando, que también jugaba al ajedrez, vivió en Palencia toda su vida y allí jugó muchísimo al ajedrez y destacó allí jugando al ajedrez. Mi padre, por supuesto, también, que ya lo sabemos, ya os ha dicho. El siguiente hijo no en orden de los hermanos, pero José también destacó jugando al ajedrez por muchos sitios de España, porque era profesor de matemáticas, con lo cual saltaba como el caballo de un lado para otro y jugó en muchos sitios destacando. De las siguientes generaciones, mucha gente ha jugado al ajedrez. De la mía, de mis hermanos y primos de la tercera generación, mi hermano, que es mayor que yo, que vive en Málaga, estuvo ya en esta mesa, tú lo recuerdas, Amador, hace unos años en algo parecido,
y que es el que debería de haber estado hoy aquí, pero bueno, vive en Málaga y todavía no ha podido venir, pues es el que yo creo que más ha jugado al ajedrez de esa generación. Y después ya pasa a las nietos de los nietos, es decir, tataranieto, que es Miguel Santos Ruiz, que es, no sabría definirlo, gran maestro, maestro internacional, yo ya me he perdido. El título más alto. Gran maestro. Con 20 años, el gran maestro que estuvo hace 2 años aquí en este festival, en el primero, en el segundo. En las 2 primeras ediciones. Sí, en las 2 primeras ha estado aquí. Y volverá, ¿eh? Volverá, seguro que sí. Los Unamuno. Bueno, ese es Miguel Santos Ruiz de Unamuno. Miguel Santos Ruiz de Unamuno. De Unamuno. Lo que yo decía, los Unamuno. Que con esa naturalidad me decía Pablo antes, no es que todos los Unamuno jugamos al ajedrez, o sea, que yo juegue un poquito, pues es normal. Margarita, una idea para marcharnos. Pues como la biblioteca se vende sola, me vas a permitir recapitular con algo que no tenga que ver con la biblioteca, que es, yo creo, algo que he aprendido aquí y que me he dado cuenta de la importancia pedagógica del ajedrez, la importancia que podría ser para los niños, lo importante tener esa introspección y aprender estrategia, en cuanto que la estrategia te amuebla la cabeza. Entonces yo creo que me quedaría con eso, más que, puesto que la biblioteca se vende sola. Pues muchas gracias, Margarita. La verdad que es una reflexión que ha surgido aquí sola y que comparto contigo, que es muy interesante. Amador. Pues yo lo primero agradecer a la universidad, al ayuntamiento y a la Junta el apoyo que nos están brindando para poder llevar a cabo este festival. Y luego, pues, una reflexión que me gustaría que hicieran todos los salmantinos. Es que esta ciudad y esta universidad forma un papel importante en la historia del ajedrez, este milenario juego, ¿no? De alguna manera el ajedrez es parte de nuestro patrimonio, ¿no? Creo que ha quedado claro esta tarde aquí, pero además es que no es que haya formado parte de nuestro patrimonio, es que gracias a iniciativas como la que tú y muchos otros estáis llevando a cabo con este Festival de Ajedrez en la ciudad de Salamanca, esto permanece dinámico, permanece vivo, permanece activo, ¿no? Este compromiso de la ciudad con el ajedrez. Fernando Sánchez Dragó, ¿qué reflexión quieres regalarnos para dejarnos pensando? Bueno, en primer lugar voy a aprovechar la oportunidad que me brindas y que me brinda la Universidad de Salamanca y que me brinda este debate, porque como los Dragó no van a ser menos que los Unamuno, aprovecho esa oportunidad para anunciar que el próximo niño prodigio del ajedrez español va a ser mi hijo Aquela, gracias a las enseñanzas que le está transmitiendo su padre. Y por otra parte, ya que empecé, entré en este debate leyendo el final de uno de los 2 sonetos que Borges dedicó al ajedrez, pues quería leer el final del otro soneto que Borges dedicó al ajedrez, que es, por así decir, teológico, porque el ajedrez tiene también una dimensión teológica. El jugador de ajedrez está jugando a mover las piezas, a mover las figuras, a mover todas las personas que pueblan la tierra. Es una especie de Dios. Ahora bien, es una especie de Dios que está sometido también a otros dioses. Es una especie de Lucifer que se revela contra Dios. Entonces, este segundo soneto de Borges terminaba diciendo: también el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios? Detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía. Gracias, Fernando. Oye, Fernando, como los Dragó no vais a ser menos que los Unamuno, ¿en qué estás trabajando? Porque yo sé que como a ti te gusta poco, ya de por sí, leer y escribir, te imagino en la pandemia escribiendo como un loco, con perdón. Aquí estás Pues a punto de... Claro, ¿ves? No, efectivamente, le he metido un arreón tremendo a la lectura y a la literatura. Por una parte, en el mes de julio publiqué el segundo tocho, el segundo volumen de mis memorias, Galgo Corredor, sobre mis años guerreros que he evocado, guerreros que he evocado también aquí, y en estos momentos, dentro de un mes, va a aparecer un libro mío curioso, menor, porque es un guión cinematográfico transformado en novela que se llama Habana-Me, porque transcurre en las 2 Cubas, en la Cuba de Miami y en la Cuba de la isla, ¿no? Y aparte de eso, pues me meto en estos días en un proyecto muy audaz, que es alto secreto, que no puedo revelar, pero que, en fin, que voy a jugar fuerte con él en el tablero del ajedrez de la vida y de la literatura. Y que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. Pero no digo más. Pero no, dame una pista, no me dejes así.
Mira, yo soy para estas cosas tan neurótico, Sergio, que cuando estoy escribiendo un libro llego al extremo de coger los folios que ya llevo escritos o el ordenador o lo que sea y meterlo en una caja fuerte por la noche para que ni siquiera las personas que están en mi casa puedan averiguar sobre qué estoy escribiendo. Así que no te lo voy a decir. Vale, pues cuando lo vea te voy a llamar. Fernando Sánchez de Aragó, muchas gracias, amigo, por estar de nuevo aquí con nosotros. Un placer enorme haberte escuchado y haberte podido integrar dentro de esta maravillosa charla esta tarde. Gracias, Fernando. Un abrazo a todos. Adiós. Gracias a Fernando. Por supuesto, pues gracias aquí a todos los que me han acompañado esta tarde. Gracias a Pablo Unamuno. Muchas gracias, de verdad. A Nacha Guacera. Gracias a Margarita Becedas. Y muchas gracias también a Amador. No me queda sino decir también que... Lo tengo por ahí atrás. Creo que lo veo. Gracias. Ahí lo vemos. Que muchas gracias al Ayuntamiento de Salamanca, gracias a Alumni, gracias a Nos Impulsa y gracias a la Junta de Castilla y León. Ahí lo estáis viendo. Porque esta iniciativa de Amador y de muchísima otra gente que está trabajando en este tercer Festival de Ajedrez no sería posible sin todo ese apoyo. Y además, como en momentos tan complicados como estos, donde cuesta tanto muchas veces llevar a cabo iniciativas, pues conviene tener un recuerdo especial para precisamente aquellos que nos han apoyado en esta iniciativa. Hoy terminamos aquí, casi hemos cumplido con el horario previsto, gracias a los que nos habéis seguido a través de streaming. No habéis podido estar aquí presencialmente porque ya veis que con las medidas de seguridad pues no se pueden realizar actividades presenciales. Sé que lo vais a estar, pero estad muy pendientes de ese torneo, que estamos ya en la recta final, ¿no, Amador? Estamos ya prácticamente en... Quedan las 2 últimas rondas, mañana. Las últimas mañana, sé que vais a estar pendientes. Y también, si así lo deseáis, nos encontramos mañana por la mañana de nuevo, aquí en otra charla pues organizada también en el entorno de este Festival de Ajedrez. Así que hasta mañana. Adiós. Muchas gracias.